Buenos días, mi nombre es Sebastián Yepes, soy estudiante de quinto semestre y en el día de hoy vamos a realizar lo que es el video de semiología. En primer lugar, cardiovascular. Hoy mi paciente es Camilo Yepes. Bueno, vamos a iniciar en primer lugar, pues vamos a realizar lo que es la toma de los pulsos. ¿Sí? Vamos a tener pulsos centrales y pulsos periféricos. Inicialmente vamos a iniciar con el pulso carotidio, el cual se va a encontrar a nivel del ángulo de la mandíbula descendente y en el borde medial del músculo esternocleidomastoideo lateral a la tráquea. Entonces aquí vamos a tener el pulso carotidio. Es importante realizarlo solamente de un lado, ya que al realizarlo de ambos lados, esto nos puede dar un reflejo vagal, que no es recomendable. Eh, bueno, seguidamente vamos a tener el pulso temporal, el cual se encuentra lateral por delante, digo, al pabellón auricular, ¿sí? Y superior. Entonces lo vamos a encontrar aquí. ¿Listo? El pulso temporal. Listo. Seguidamente, bueno, tenemos el pulso axilar, el cual se va a encontrar, pues se le pide al paciente que eleve su brazo a un ángulo de 90 grados y aquí en la fosa lo vamos a encontrar eh, en este punto. Hacemos la palpación. Tenemos el pulso braquial, el cual lo vamos a encontrar eh, más o menos en el tendón, por debajo del tendón del bíceps, ¿sí? Lo vamos a encontrar, también se lo encuentra pues de este modo. Tenemos a nivel de antebrazo, pulso radial y cubital. Pulso radial lo vamos a encontrar aquí y pulso cubital lo vamos a tomar de esta forma, de este modo. ¿Listo? Por favor, acuéstate. Vamos a tener también el pulso de la aorta abdominal, lo podemos tomar lateral, pues a la línea media. Se va a tomar con los 3 dedos y se antepone otros 3 dedos. Y hacemos un poco de presión. Y aquí está el pulso. ¿Listo? Tenemos también, bueno, el pulso femoral. Listo, el pulso femoral lo vamos a tomar lateral a la espina ilíaca. Lo vamos a tomar más o menos en este punto, aquí. Listo, se toma el pulso femoral. Eh, También tenemos más abajo el pulso popliteo, el cual se toma en la fosa poplitea, ¿sí? Lo vamos a tomar de esta forma. Más abajo tenemos el pulso pedio. En este caso, pues bueno, le voy a quitar el zapato al paciente. Y la media. Bueno, el pulso pedio que lo vamos a encontrar en medio de los extensores del primero y segundo dedo. El pulso pedio. Y tenemos el pulso tibial posterior, que lo encontramos aquí por delante o anterior al ligamento. Eso en cuanto a los pulsos. Es importante al realizar la toma de los pulsos que se va a tomar con los pulpejos de los dedos. No se debe tomar así, sino de esta forma, así, o sea, no hacer presión directamente así, sino así. En estos pulsos pues vamos a identificar la onda, ¿sí? Vamos a identificar que no haya abultamientos ni pues otro tipo de cosas que pueden darnos o denotarnos pues anormalidades como tal. Seguidamente de esto voy a realizar lo que es la auscultación cardiovascular. En este caso le vamos a retirar la camiseta al paciente. Listo, vamos a hacer primeramente inspección. En la inspección que vamos a ver, en la inspección pues vamos a ver posibles anormalidades, ¿sí? En algunos casos cuando hay anormalidades en el paciente se alcanza a ver
un resalto por parte del corazón, que en este caso, pues como nuestro paciente está bien, no se nota. Vamos a ver que no hayan cicatrices, que no hayan ningún tipo pues de anormalidades a nivel del tórax. Lo mismo también se debe hacer pues con lo de la cuestión de los pulsos, ¿no? También se denota que no haya palidez, ¿sí? Digamos, si hubiera algún tipo de irregularidad en este miembro, en su sistema venoso, por así decirlo, el paciente pues tendría pérdida de su vello, se vería una mala nutrición en las uñas, eso pues principalmente, y se notaría pues palidez, si hay déficit pues, o enrojecimiento pues si hay alguna irregularidad, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a la parte de la auscultación. Entonces vamos a tener primero que todo, a nivel del segundo espacio intercostal, vamos a tener en el borde del esternón del lado derecho, vamos a tener el foco auricular. ¿Listo? En este foco, el foco aórtico, perdón, vamos a tener el foco aórtico, ¿sí? Lateral al foco aórtico, a la misma altura, en el segundo espacio intercostal, pero del lado izquierdo, vamos a tener el foco pulmonar. ¿Listo? Foco pulmonar. Por debajo, en el ángulo de la apófisis sifoides, en su borde lateral, vamos a tener lo que es el foco tricuspide. ¿Listo? Y a nivel del quinto espacio intercostal, con línea media clavicular, vamos a tener lo que es el foco mitral. Bueno, en el foco mitral vamos a tener, o se va a observar lo que es el primer ruido, ¿no? El primer ruido en cuanto pues a nivel de la auscultación. Y el segundo ruido se va a observar bien sea en el foco, en los dos focos superiores, en el aórtico o en el pulmonar. Listo. Una vez notado esto, se va a hacer pues lo que es la auscultación, ¿sí? Para detectar posibles frémitos. Lo vamos a hacer en el foco mitral, ¿sí? Donde se escucha principalmente el primer ruido. Es importante calentar el fonendo antes de realizar el contacto con el paciente para evitar sus incomodidades. Y lo vamos a hacer, pues, se realiza en los focos que dije. Adicional a esto, en el tercer espacio intercostal encontramos el foco aórtico accesorio. Bueno, vamos a proceder a hacer las maniobras. Tenemos en primer lugar la maniobra de Pachón. En esta se le pide al paciente que se acueste del lado izquierdo. Acuéstate del lado izquierdo. Del lado derecho. A ver, del otro lado. ¿Ah? ¿Listo? Vamos a flexionar el codo del paciente. Bueno, la mano puede ir acá. Vamos a estirar su brazo. ¿Esto para qué nos sirve esta maniobra? Esta maniobra nos va a servir para que nosotros identifiquemos posibles resaltos del corazón a nivel superficial. Pues en este caso no se evidencia, pero pueden ser anormalidades pues, de esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una palpación, ¿listo? Más o menos a nivel del foco mitral, ¿sí? Donde se siente aquí en la punta del corazón, se siente perfectamente el corazón como tal. ¿Listo? También vamos a realizar la auscultación. ¿Listo? Vamos a realizar la auscultación. Esto es importante para identificar también posibles soplos o, como ya lo mencioné, pues anormalidades. Seguidamente vamos a realizar, ya puedes sentarte. Vamos a realizar la maniobra de Allen en esta.
En la maniobra de Allen, ¿qué es lo que vamos a determinar? Vamos a determinar la irrigación como tal de la mano, de la muñeca. Entonces, para esto, le vamos a pedir al paciente que apriete duro el puño. ¿Listo? Voy a bloquear los dos pulsos, tanto el radial como el cubital. ¿Listo? De esta forma. Entonces, se van a esperar 30 segundos. ¿Listo? Se va a realizar el bloqueo por 30 segundos y se le va a pedir al paciente que inicie a estirar su mano. Despacio. Ven estirando. Estírala, estírala, estírala. Como se evidencia, al no haber presencia de pulso, se ve una palidez, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez soltemos esta resistencia, vamos a denotar cuánto tiempo se demora la mano en volver a su llenado normal. ¿Listo? Entonces voy a soltar y evidenciamos que con soltar el pulso radial ya la mano vuelve a tomar su color. Y seguidamente, pues, se ve que ya hay color como tal de la mano. Bueno, la siguiente maniobra es la maniobra de Bueger o Samuel. Acuéstate por favor. Le vamos a pedir al paciente que se acueste. En esta, lo que vamos a realizar, bueno, aquí pues no se alcanza a ver bien, pero vamos a suponer. Entonces, se le pide al paciente. Si el paciente nos manifiesta que tiene dolor de una de sus extremidades, se le va a pedir al paciente que incline más o menos a unos 45 grados su pie. ¿Esto con qué fin? Cuando se ve anormalidad en el flujo venoso del paciente, por lo general, al realizar esto y esperar un minuto, se va a empezar a ver que el pie ya va a ir perdiendo su color normal. ¿Sí? Ya se va a empezar a denotar palidez y pues puede ser que haya una baja irrigación. Entonces, pasado este tiempo, se le pide al paciente que baje nuevamente su pie y se ve cuánto tiempo se demora pues en retornar el llenado venoso, ¿no? Bueno, vamos a hacer la siguiente maniobra, que es la maniobra de Trendelenburg. En esta pues se toma algún material o algo para hacer un torniquete, ¿no? Entonces, se le hace el torniquete al paciente, ¿listo? Al hacerle el torniquete al paciente, se va a esperar más o menos entre 30 segundos a un minuto, ¿sí? ¿Esto con qué fin? Con el fin de ver pues en la extremidad del paciente varicosidades, si tiene vena varis pues también se va a ver el sistema venoso superficial afectado y pues esto se va a denotar inmediatamente. Ahora sí se le pide al paciente que se coloque de pie. Listo, se le pide al paciente y de esta forma pues se evidencia ya los sistemas venosos como tal, que en este caso pues no los vemos, pero pues el paciente no ha manifestado dolor ni ninguna incomodidad, por lo que se supone que él está bien. ¿Listo? Vamos a realizar lo que es el examen de abdomen. ¿Listo? La semiología de abdomen. Para esto pues vamos a realizar tres tipos de cosas. Primero vamos a hacer la palpación, luego vamos a hacer la auscultación y posteriormente vamos a hacer la percusión. Entonces, es importante identificar el tipo de abdomen de nuestro paciente, identificar si es un abdomen globoso, un abdomen cóncavo, ver las irregularidades, ver cicatrices, cualquier signo que nos pueda manifestar alguna anormalidad en nuestro paciente, ¿listo? Vamos a tener dos tipos de palpaciones, una palpación superficial, ¿sí? En la cual vamos a identificar cualquier tipo de irregularidad. Igualmente pues vamos a ver la cara de nuestro paciente y lo que él nos manifieste. Vamos a tener otro tipo de palpación, que es la palpación profunda, en la cual buscamos tener como un acercamiento más con los órganos del paciente, ¿sí? Es importante resaltar que el abdomen pues va a tener unos cuadrantes, ¿no? Entonces, para hacerlo de manera ordenada, lo vamos a hacer pues desde la fosa ilíaca derecha hasta llegar nuevamente a la fosa ilíaca izquierda, ¿sí? Pasando pues por lo que es fosa, por lo que son flancos, ¿sí? Por lo que son hipocondrios, epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, ¿sí?
así, de esta forma. Entonces vamos a hacer palpación, ¿sí? Y vamos a ver si a nuestro paciente pues le duele. Finalizado esto, vamos a hacer lo que es la percusión. En la percusión voy a utilizar mis dos manos bueno, algo que se me olvidó mencionar en la palpación es que la palpación puede ser monomanual o bimanual, ¿sí? En este caso pues lo estoy haciendo bimanual. Y bueno, en la percusión voy a utilizar igualmente mis dos manos, ¿sí? Voy a empezar a percutir. Cabe resaltar que la percusión en abdomen se va a encontrar en presencia de órganos, como es en la parte superior, la vamos a encontrar mate. Y en la parte inferior vamos a encontrar timpanismo, ya que también pues se va a escuchar algún tipo de aire, por eso el sonido timpánico. Entonces vamos a hacer la percusión, sí, voy a golpear con el dedo, con este dedo, vamos a golpear y vamos a escuchar. Aquí se escucha, acérquese por favor. Como aquí hay órganos, se escucha el sonido mate, ¿sí? A diferencia de que si percutimos aquí, por ejemplo, donde se escucha un sonido eh, timpánico. ¿Listo? Eso en cuanto a percusión. Igualmente es importante conservar un orden como tal del abdomen. Eh, bueno, y pauselo. Bueno, y ahora sí vamos a proceder a hacer lo que es la auscultación. ¿Listo? Para esto pues vamos a utilizar el fonendo. Vamos a auscultar igualmente. Primero pues se va a calentar un poquito la campana. ¿Listo? Eh, Vamos a auscultar, ¿sí? ¿Esto con qué fin? Se va a auscultar con el fin de identificar ruidos, de identificar el peristaltismo, pueden ser gases acumulados también en los intestinos, entonces pues se va a auscultar para identificar este tipo de sonidos. Bueno, una vez finalizado esto, vamos a realizar en primer lugar lo que es el signo de la onda ascítica, ¿sí? Para esto vamos a utilizar las dos manos, ¿sí? Con mi mano, en este caso izquierda, voy a colocar en la línea media mi dedo pulgar, ¿sí? Y voy a colocar tres dedos aquí hacia la parte de la fosa ilíaca, ¿sí? ¿Esto con qué fin? Con el fin de sentir cuando yo percuta en la fosa ilíaca derecha, la onda generalmente no debe viajar hasta allá, entonces no se va a sentir, ¿sí? En este caso va a ser negativo. Si es positivo, pues nos puede dar presencia de ascitis. De igual forma, pues se puede colocar al paciente de medio lado, ¿sí? Y pues uno, cuando hay presencia de líquido ascítico en la cavidad abdominal, se ve por efecto de la gravedad como el líquido tiende a llevarse hacia la zona medial. Bueno, terminado lo de onda ascítica, vamos a proceder a hacer otras maniobras, como por ejemplo la maniobra de Blomberg. Para esto, pues voy a hacerla en la fosa ilíaca derecha. En esta maniobra voy a hacer una presión, ¿sí? Que generalmente al retraer mis dedos, el paciente va a sentir dolor, ¿sí? Entonces, al retirar, el paciente generalmente sobresalta por la presencia de dolor, que puede pues, ser signo de una apendicitis, por ejemplo. Tenemos el signo de Musi, que es parecido a este, solo que es la presión en diferentes puntos del abdomen, ¿sí? En las que el paciente nos manifieste dolor de pronto. Bueno, seguidamente, póngase en posición de sedestación, le vamos a pedir para la maniobra de Valsalva al paciente que tome aire y se coloque su dedo en la boca y intente hacer presión, como si lo fuera a botar, pero no lo va a botar, ¿sí? Entonces vas a hacer presión, ¿listo? Este signo es importante cuando el paciente nos manifiesta dolor a nivel lumbar o se irradia hacia las extremidades, nos puede dar, pues puede ser efecto ya, puede ser efecto de algún tipo de hernia, ¿sí? Bueno,
Bueno, y finalmente, pues en cuanto a las maniobras, tenemos la maniobra de mano de escultor, que en esta pues lo que se va a identificar es, se va a tocar el abdomen para identificar la rigidez del abdomen como tal. Sí, así como lo estoy haciendo, de esta forma. Y el paciente, pues si siente incomodidad o dolor, ya se podrá ver la manifestación. Bueno, vamos a hacer lo que es la palpación de hígado. Para esto, pues vamos a tener en cuenta que este se encuentra por debajo del reborde costal derecho, más o menos entre quinto y sexto espacio intercostal. Entonces, voy a percutir y efectivamente aquí está porque la percusión va a ser de tipo mate. Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que son los puntos dolorosos. En primer lugar voy a hacer la palpación del punto doloroso de cístico, el cual pues va a ser aquí. Entonces vamos a hacer la palpación, ¿sí? Si el paciente manifiesta dolor, pues puede ser un daño a nivel del hígado como tal. Bueno, vamos a hacer el punto de McBurney, el cual pues lo vamos a realizar en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? En el cual vamos a realizar pues la respectiva palpación, el de McBurney izquierdo, y se va a formar un triángulo, ¿sí? Entonces, entre espina ilíaca anterosuperior y espina ilíaca inferior vamos a trazar una línea y más o menos en el segundo tercio vamos a encontrar el punto de Lanz. Entonces, a la palpación, si es doloroso, pues puede ser, estos puntos son típicos de apendicitis, ¿no? Tenemos trazando la línea, así una línea perpendicular entre el ombligo y la espina ilíaca, vamos a tener el punto de Morris, el cual va a estar encontrado en este punto, acérquese un poquito, en este punto, el punto de Morris. Tenemos el punto del epigastrio también, en el cual pues, pues se puede hacer con 2 o con 4 dedos o así lo podemos hacer la palpación y pues si el paciente manifiesta dolor, pues tenemos el punto de Robson, en el cual al realizar aquí la palpación en la fosa ilíaca izquierda, el dolor pues se va a manifestar en la fosa ilíaca derecha. Tenemos el punto de obturador, en el cual se le pide al paciente que flexione su pierna, ¿sí? Vamos a hacer una abducción y el paciente va a manifestar dolor en la fosa ilíaca derecha. Tenemos el punto de talón, en el cual pues al pegarle al paciente en el talón, él va a manifestar dolor a nivel igualmente de la fosa ilíaca derecha. Bueno, tenemos también la maniobra de Aaron, en la cual al hacer presión en la fosa ilíaca derecha, el dolor se va a manifestar a nivel del epigastrio, ¿sí? Tenemos la maniobra de Courvoisier-Terrier, la cual pues se va a hacer más o menos en esta zona a nivel de la vesícula, ¿sí? Cuando hay palpación y no hay dolor, pues se la palpa como tal, puede ser algo de tipo neoplásico. Y si hay dolor, pues ya son tipos de patologías de la misma. A proceder a hacer lo que es la palpación de hígado. En primer lugar, vamos a hacer unas maniobras, ¿no? Primero, la maniobra de cuchara, en la cual vamos a colocar la mano con nuestras falanges así flexionada. Le vamos a pedir al paciente que inhale y exhale. Listo, esto con el fin de cuando el paciente exhala, tratar de tocar el reborde costal, ¿sí? De esta forma. Bueno, tenemos la maniobra de chufar, en la cual voy a colocar mi mano más o menos por debajo de la costilla número 11, ¿sí? Y voy a utilizar mi otra mano aquí para tocar. Entonces voy a empezar a utilizar mi mano izquierda para levantar el tronco de mi paciente, ¿sí? Esta parte, como para tratar de elevar un poco el órgano, por así decirlo, para poder lograr tocar. Listo, maniobra de chufar. Tenemos la maniobra de Gilbert, en la cual voy a utilizar mis dos manos, ¿sí? De esta forma,
inicialmente pues desde la parte media inferior voy a iniciar subiendo, esto con el fin también de detectar pues posibles irregularidades, ¿sí? Hacemos la palpación. Bueno, tenemos también la maniobra de Mathieu, en la cual voy a entrecruzar mis manos dejando libre mis dedos índices. En esta voy a empezar así mismo desde la parte inferior hasta llegar hasta la parte hepática. Voy a empezar a hacer la palpación, ¿sí? De esta forma. Y al llegar al reborde costal le voy a pedir al paciente que expire. Listo. Y voy a hacer la palpación de esta forma. Bueno, voy a pasar a hacer lo que es la inspección de vaso. Para esto pues le voy a pedir al paciente que se acueste del lado contrario. Listo. También se va a hacer la maniobra de cuchara, ¿sí? Voy a colocar mi mano de esta forma y voy a proceder a hacer la palpación como tal. Listo. En esta parte pues para buscar la parte del reborde. Ahora sí voy a colocar a mi paciente de medio lado, ¿sí? Con sus brazos descansados. Voy a proceder a hacer la maniobra de Naegeli, en la cual con mi mano derecha voy a sujetar aquí más o menos en el reborde costal y con la otra mano voy a hacer lo que es la palpación. Listo, de esta forma. Bueno, y finalmente para colon, le voy a pedir al paciente de nuevo que se acueste hacia el otro lado. Vamos a hacer, no, así, acá arriba, y estirar. Las dos maniobras, que son las maniobras de Sigaud 1 y Sigaud 2. Sigaud 1 voy a tomar más o menos a nivel del flanco, voy a hacer como una especie de agarre, ¿sí? Y con la otra mano voy a hacer la palpación a este nivel. Listo, esto es Sigaud 1, para pues detectar cualquier posible anormalidad a nivel del colon sigmoides. Bueno, y Sigaud 2, que se realiza de esta forma, ¿sí? Hacia la parte superior, la voy a hacer monomanual, ¿sí? Y si el paciente pues nos manifiesta dolor, o también así la podemos hacer, si el paciente manifiesta dolor, pues es un signo de una anomalía a nivel del colon sigmoides. Bueno, vamos a hacer lo que es la parte renal. En primer lugar vamos a realizar la maniobra de Israel, en la cual vamos a colocar a nuestro paciente de medio lado, ¿sí? Con su brazo descansado. Para esto voy a utilizar mis dos manos, este tipo bimanual. Con la una voy a ubicar el reborde costal, ¿sí? Y con la otra la parte lumbar. Voy a empezar a empujar, ¿sí? Para esta maniobra pues se necesita un poco de fuerza, ¿no? De esta forma, para detectar cualquier anormalidad a nivel renal, ¿sí? De esta forma. Bueno, tenemos la maniobra de Montenegro, en la que se le pide al paciente que se coloque boca abajo. Listo. Para esto voy a utilizar de igual forma mis dos manos. Con la una voy a ubicar la 12ª costilla, ¿sí? Y con la otra pues voy a utilizar estos tres dedos y en ángulo de 45 grados voy a empezar a hacer palpación de esta forma. Y con la mano de acá trato de acercar, por así decir, esa parte hacia mí. Listo, de esta forma. Bueno, colócate de pie, por favor. Vamos a realizar lo que es la maniobra de Goelet. Para esto le voy a pedir a mi paciente, que suba su pierna acá, por favor, la flexionas, listo. Y voy a proceder a palpar
del lado que está flexionado, ¿sí? Entonces voy a utilizar mis dos manos, ¿sí? Con la una sujeto la parte lumbar y con la otra empiezo a hacer la palpación de esta forma. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a proceder. Acuéstate, por favor. A ver los puntos ureterales. Tenemos unos puntos ureterales anteriores y unos puntos ureterales posteriores. En los puntos ureterales anteriores tenemos el punto superior, el medio y el inferior. Entonces el punto superior se va a ubicar a nivel del ombligo, ¿sí? Entre el borde lateral del músculo recto del abdomen, más o menos a esta altura. Vamos a tener el punto ureteral superior. Luego tenemos el punto ureteral medio, el cual se ubica a nivel de la cresta ilíaca anterosuperior, ¿sí? A este nivel, y de igual forma por donde desciende el músculo recto del abdomen en su borde lateral. Y el punto ureteral inferior que se encuentra masculino, pues para llegar tocaría con una palpación rectal, digo, y pues en la mujer vaginal. Y en la parte posterior, colócate acá abajo, por favor. En la parte posterior tenemos los dos puntos, el uno el vertebral y el otro muscular, ¿listo? El vertebral se va a ubicar más o menos en el ángulo a nivel de la 12ª costilla cuando se une, ¿sí? con la columna vertebral, entonces más o menos va a estar a esta altura, en este punto, ¿sí? Y el muscular se va a encontrar por debajo del mismo, ¿sí? En la unión de las costillas, pero con la parte muscular espinal. Ya. Bueno, ahora vamos a proceder a hablar sobre el examen genital femenino. Para esto, pues en primer lugar se debe colocar a la paciente en una camilla. Esta camilla pues va a tener estribos. Si no, pues se le va a pedir a la paciente que tome una posición de litotomía, ¿sí? En esta pues vamos a empezar el examen evidenciando primeramente el monte de Venus, descendiendo pues vamos a evidenciar los labios mayores, labios menores, el clítoris y el introito vaginal. Bueno, también además pues el periné. Vamos a proceder a hacer la inspección en la cual pues vamos a observar cambios como de color, forma, desarrollo, condilomas. Y en el periné y región anal pues se pueden evidenciar cicatrices o hemorroides. Bueno, inicialmente pues lo que se va a hacer es separar los labios con los pulgares e índice. Bueno, luego pues se va a proceder a la inspección del vestíbulo. En este pues se va a evidenciar si hay exudado o no. Se va a analizar pues el introito vaginal, se va a hacer la palpación. Esta palpación pues se debe realizar no obviamente con guantes y pues si se puede con lubricante. Luego pues se va a penetrar con el índice pues para determinar la longitud, la amplitud, la elasticidad, la temperatura y la estrechez. ¿Listo? Y pues si se puede a más fondo, por así decirlo, explorar también el útero. Bueno, vamos a proceder a hacer lo que es el examen genital masculino, ¿no? En primer lugar, pues se le va a solicitar al paciente que se retire pues el pantalón, sí, y bueno, vamos a tener las manos enguantadas y se le va a solicitar al paciente que retraiga su prepucio, pues para ver las características del glande y del surco balano prepuciano también. En busca de laceraciones o de algo pues que pueda estar afectando. Listo. También se va a evidenciar el meato. Bueno, se le va a pedir al paciente que levante el pene para pues ver su escroto y sus testículos también. En la palpación lo que se va a hacer es se va a sostener el pene, ¿sí?
con nuestras manos o con alguna de las dos manos, ¿sí? Y utilizando nuestro dedo índice y nuestro dedo pulgar, pues se va a empezar como a estrechar desde la parte de la base hacia arriba, pues observando, denotando pues que no vaya a haber ningún dolor por parte del paciente o alguna irregularidad. Asimismo, se va a utilizar los pulgares para abrir el meato y ver pues también de esta forma posibles irregularidades. Bueno, en la parte de los testículos se le va a solicitar al paciente que levante su pene, ¿sí? Para pues poder iniciar con la palpación como tal. Si se va a iniciar con el derecho, pues se va a colocar el pulgar derecho sobre los dos testículos y pues de esta forma se va a aislar a uno. ¿Listo? Se va a palpar el testículo, el epidídimo, el cordón espermático en busca de, pues, de algunas posibles anormalidades. Bueno, vamos a proceder ahora a hacer lo que es el examen de mama. Para esto, pues, en primer lugar, lo que se va a evidenciar es a simple vista cambios, sí, en cuanto al tamaño de las mamas y bueno, vamos a hacer lo que es la inspección. En esta, pues, vamos a ver la coloración, la estructura, la simetría o el volumen de las mamas. Se le va a pedir a la paciente que esta, pues, coloque sus manos en la cintura y pues uno va a ver lo que acabe de mencionar. Posterior a esto se le va a pedir a la paciente que levante sus brazos para pues también ver algo anormal en cuanto a las mamas. Se va a ver también pues las redes venosas que normalmente no se deberían ver, ¿no? Em, la palpación se va a realizar en círculos y pues se hace eh, también se puede hacer un examen en el pezón, pues como tratando de estrecharlo para ver si hay algún tipo de secreción como tal. Eso pues en cuanto a examen de mama.